queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar y en esta presentación voy a hablar de otro pionero de la psicofísica, que dio fundamento a la psicología experimental. Me refiero al alemán Gustav Theodor Fechner. En esta presentación mostraré las ideas básicas de la construcción de escalas fegnerianas, escalamiento unidimensional, las metodologías de que hacen uso, y presentaré la segunda ley psicofísica, una ley de la sensación conocida como ley de Fechner, así como los procedimientos de obtención de medidas del umbral absoluto y del umbral diferencial. También ajustaremos los datos de experimentos psicofísicos a funciones psicométricas. Comenzaré haciendo una breve reseña biográfica para conocer un poco mejor la personalidad de Gustav Theodor Fechner. Nació en 1801 y murió en 1887. Fue discípulo de Weber, pero además también fue un gran seguidor de sus teorías y sus estudios. Fechner, en 1850, concibió la idea de una ciencia que estudiase la relación entre el mundo físico y el mundo psíquico. Pensaba que dicha relación podría expresarse matemáticamente mediante una ley que mostrase cómo varía la intensidad de las sensaciones conforme cambiaba la intensidad del estímulo que las causa. Fechner estaba interesado esencialmente en dos cuestiones. Por una parte, en la medición de las sensaciones, la medición de la sensibilidad. Por otra parte, en desvelar el vínculo entre experiencia física y sensorial. La psicología dejó de ser una rama especulativa de la filosofía gracias al uso de los métodos experimentales que Fechner contribuyó a sentar los fundamentos. Por ello, la psicología científica tiene una gran deuda con este personaje, siendo considerado junto con Ernst Weber, Hermann Helmholtz y Wilhelm Wundt uno de los padres de la psicología científica. Hay que destacar tres grandes rasgos de su personalidad. En primer lugar, una alta capacidad de trabajo. En segundo lugar, gran creatividad e imaginación. Y finalmente, humildad y modestia. Ahora abundaré en algunos detalles más específicos de su biografía. Gustav Theodor Fechner nació en 1801 en lo que es actual territorio de Polonia y murió en noviembre de 1887 a la edad de 86 años. Su padre era un clérigo, por lo que recibió una educación religiosa, pero él se declaraba ateo. En 1817 terminó el bachillerato en la ciudad alemana de Dresde. En 1818 estudió medicina en la Universidad de Leipzig, donde obtuvo su doctorado en 1822. En esta ciudad, Leipzig, pasó el resto de su vida. En 1826 comienza estudios de física, donde llegó a ser profesor de la Universidad de Leipzig en 1834. En 1839 cayó enfermo de los ojos por causa de experimentación con altas intensidades luminosas en las que él mismo fue sujeto experimental. Tuvo que coger la baja laboral y esto le condujo a una severa depresión. En 1843 experimenta una sorprendente curación y se pone a estudiar filosofía. El 22 de octubre de 1850, según confiesa él mismo en sus relatos, concibe la psicofísica. De ahí que esta fecha, 22 de octubre, se conmemore el Fechner Day, el día de Fechner. En 1860 publicó su obra fundamental, The Elements of Psychophysics, los elementos de la psicofísica, donde propone la ley de Fechner, así como los métodos de obtención de los umbrales y la forma de utilizar el escalamiento unidimensional. Dedicó los 37 años restantes de su vida a verificar experimentalmente esta ley y su teoría. En 1876 inició investigaciones en psicoestética
y en 1887 murió en la misma ciudad donde ejerció su actividad investigadora, en Leipzig. Para contextualizar mejor los orígenes de la psicología experimental, mostraré algunas imágenes de los primeros laboratorios de la época de Fechner y sucesivos años. Aquí, en esta imagen, puede verse el primer laboratorio de psicología experimental que se creó en la Universidad de Leipzig a finales del siglo XIX, 1879, donde Wilhelm Wundt inició la etapa de la psicología científica. En esta otra imagen, a la izquierda, se muestra un ejemplo de electroestimulación de los nervios faciales, responsables de las expresiones emocionales de miedo, ira, enojo, etc. Corresponde a una foto de Guillaume Duchenne en 1862. A la derecha se muestra otra fotografía de un grupo de investigadores estudiando los efectos de la atención sobre la percepción del color. Y aquí se muestra otra imagen fotográfica de una investigación sobre dilatación pupilar, conforme se hacía variar la iluminación ambiental. Como detalle curioso, señalaré que Fechner en 1876 llevó a cabo algunos experimentos sobre el juicio estético. Describiré uno de estos. Fechner preguntó a los sujetos, 228 hombres, qué rectángulo era más bonito, cuál producía una mayor sensación de agrado. Como vemos, hizo variar las proporciones para averiguar el canon estético de las superficies. Los resultados de este experimento revelaron que el rectángulo más agradable a la vista de los sujetos era el que tenía las proporciones de la razón áurea, es decir, 1.618. Se ha comprobado también que esta es la proporción de alto por ancho que tiene el Partenón griego, así como la del rectángulo que forman las tarjetas de crédito de los bancos. Es decir, que resulta agradable estéticamente. En matemáticas, dos cantidades A y B están en proporción áurea si su valor es igual al cociente de dividir su suma entre la mayor de las dos cantidades. Así, si A es mayor que B, expresado algebraicamente las cantidades de A y B como A mayor que B mayor que 0, están en razón áurea si la suma de AB es a A como A es a B, donde la letra griega phi representa la razón áurea, cuyo valor, como he dicho, era 1,62, redondeando a las centésimas. Este es un número irracional, es decir, que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Los matemáticos, desde Euclides, han estudiado las propiedades de la razón áurea. En un rectángulo áureo, que puede cortarse en un cuadrado y un rectángulo más pequeño con la misma proporción. Conozcamos ahora cómo es la secuencia habitual que se utiliza en un experimento psicofísico. En primer lugar, se presenta un estímulo al sujeto cuya magnitud o intensidad podemos medir en unidades físicas. Y se le pide al sujeto que emita un juicio sobre la sensación que experimenta, la intensidad de la sensación percibida, que informe verbalmente o pulsando una tecla eligiendo entre varias alternativas. Finalmente, el experimentador relacionará la respuesta, magnitud percibida por el sujeto, con la intensidad física del estímulo y encontrará la función psicométrica que expresa la relación entre dichas variables. Son muy numerosas las aplicaciones de la psicofísica en el mundo laboral o en el mundo profesional. Los métodos psicofísicos son utilizados para obtener evaluaciones sensoriales en numerosos contextos. Señalaré, sin pretender ser exhaustivo, algunas de estas aplicaciones. En primer lugar, en el análisis sensorial del vino, en general de las bebidas. Por ejemplo, detección del sabor del vino, si es dulce, ácido, amargo, astringente, etc. Es decir, se usa la degustación de bebidas y normalmente
los expertos son los jueces de cata, panelistas o sommeliers. En segundo lugar, también se utiliza en el análisis sensorial de los alimentos, es decir, la degustación de ciertas comidas, como hacen los gourmets. En tercer lugar, otra aplicación de psicofísica es en investigación de las unidades del dolor y tratamientos paliativos, construyendo escalas que permiten evaluar, medir, valorar la tolerancia al dolor, o en qué medida un tratamiento, un fármaco, es efectivo aplicando un diseño experimental pre-post tratamiento, es decir, medición antes y después de haber utilizado el tratamiento. Una cuarta aplicación se refiere a la graduación de la vista. Por parte de los optometristas u ópticos, utilizan el método de los límites ante una carta óptica. En quinto lugar, también los otorrinos utilizan métodos psicofísicos para evaluar la calidad auditiva de los pacientes, de las personas. Es lo que se llama una audiometría. Gracias a esta puede detectarse pérdida auditiva, detección de hipoacusia, sorderas, etc. Incluso los geólogos utilizan la escala de Mohs, como veremos a continuación, para medir o valorar la dureza de los minerales. Con el término dureza aplicada a los minerales, nos referimos a la resistencia que un material opone a ser rayado por otro. La escala de Mohs ordena la dureza de los minerales en función de su capacidad para rayar o ser rayados, siguiendo el principio de que los minerales de mayor dureza rayan a los de menor dureza. Es decir, permite una relación ordinal mayor que menor que el estímulo estándar respecto al de comparación o viceversa. Esta escala la propuso Friedrich Mohs, un mineralogista alemán, en 1812. Véase la gráfica como está ordenada de mayor a menor, en orden decreciente. Es decir, el mineral más blando es el talco y por tanto el que está más abajo en la gráfica. Y relacionando el diamante con el número 10, es decir, el mineral más duro de todos. Sin embargo, esto no significa que el diamante sea 10 veces más duro que el talco, ya que la escala de Mohs es una escala de dureza relativa, en escala ordinal. Por tanto, no es una métrica de intervalo que requeriría para poder decir si es doble, triple o cuádruple un mineral respecto a otro en cuanto a dureza. Como hemos dicho, la prueba de agudeza visual se utiliza para determinar la calidad óptica del ojo o del sistema visual humano, la resolución espacial. Concretamente, se determina las letras más pequeñas que la persona es capaz de leer en una carta óptica, tal como la que se muestra aquí a la izquierda, que es la de Snellen, elaborada en 1862 por este óptico. En el centro tenemos la escala o anillos de Landolt y en el extremo derecho, a la derecha, tenemos el ETES. El ETES, que consiste en letra E en diferentes orientaciones, señalar precisamente la orientación correcta de la letra. Como vemos, en las tres cartas ópticas, dependiendo de la fila en que nos hallemos, tiene una resolución espacial u otra. Es decir, de la más alta resolución espacial, letra grande, arriba, a las más pequeñas resoluciones o más baja resolución espacial en las filas inferiores. La carta estandarizada se suele observar a una distancia de 20 pies, es decir, unos 6 metros. Es decir, mide el umbral de resolución espacial del sentido de la vista. Por tanto, el mínimo tamaño visible o mínimo separable. La mínima separación entre dos rasgos pequeños. La agudeza visual se suele medir mediante una escala decimal, en la que 1 corresponde a una persona que alcanza el 100% de agudeza visual, normal. 0,1 corresponde a una persona que alcanza un 10%, mediante la escala de Snellen, en la que 20-20 correspondería a una persona que alcanza el 100% de su agudeza visual. Y 20-10 correspondería a una persona que alcanza el 50% de la agudeza visual comparada con una persona normal.
Entre los conceptos básicos de la psicofísica clásica está la noción de umbral. Como dijimos en el tema de Weber, existen diferentes tipos de umbral. Se muestran en esta pantalla los tres más importantes. Puesto que vamos a describir cómo puede calcularse una aproximación estadística al valor del umbral, recordemos sus definiciones. El umbral absoluto es la mínima cantidad de estimulación que el sujeto puede detectar, mientras que el umbral diferencial es el mínimo incremento o decremento, es decir, el mínimo cambio necesario para que pueda ser percibido por el sujeto. El umbral terminal era la máxima intensidad que soporta el sensor, el límite superior del rango de sensibilidad. Estos términos fueron acuñados por Gustav Theodor Fechner. Recordemos que la ley de Weber-Fechner afirmaba que existía una relación lineal, es decir, un crecimiento multiplicativo constante, entre el incremento del estímulo requerido para percibir un cambio de intensidad en el estímulo de comparación y la intensidad del estímulo de referencia o estímulo estándar, como la que muestra la gráfica de arriba de esta diapositiva, una relación lineal expresada mediante una ecuación de primer grado, una función lineal. Sin embargo, una de las críticas a la ley de Weber consistía en comprobar que para algunas propiedades físicas del estímulo que son perceptibles, esta ley no se cumplía, particularmente cuando los valores de intensidad del estímulo eran o bien muy pequeños o bien muy altos, es decir, en los extremos de intensidades. Como puede verse en la gráfica de abajo, donde al inicio y al final se curva. Se mantiene constante la fracción de Weber, paralela aproximadamente al eje de abscisa, para los valores moderados o intermedios, que es los que habitualmente son útiles para la supervivencia de la especie. Aquí vemos las dos fórmulas que corresponden a la ley de Weber-Fechner y abajo la fracción de Weber. Esto significaba que la ley de Weber no era universalmente válida, ya que no siempre se cumplía, al menos para los valores extremos, ni tampoco se cumplía para todas las propiedades de las diferentes modalidades sensoriales. Esta fue la razón fundamental que llevó a Fechner a tratar de subsanar este problema. En lo que sigue voy a tratar de mostrar la ley de Fechner, a la vez que explico cómo propuso Fechner que se debían construir escalas psicofísicas. Evidentemente, la ley de Fechner trata de corregir esta deficiencia de la ley de Weber. Bien, veamos ahora cómo eran las ideas de Fechner para la construcción de escalas unidimensionales de medida de la sensorialidad. Es decir, vamos a ver cómo medir las sensaciones mediante escalas fechnerianas. Primero, consideró que necesitan tener un origen, una sensación con valor cero. Como hemos dicho, este valor cero debe ser el umbral absoluto o umbral de consciencia. En segundo lugar, consideró Fechner que las unidades de medida de las sensaciones deben ser las diferencias apenas perceptibles, es decir, el incremento de la intensidad del estímulo más pequeño requerido para percibir un cambio. Y consideró que todos los umbrales diferenciales o diferencias apenas perceptibles son subjetivamente equivalentes. Por tanto, sirven como unidades de medida de la sensación, incrementos subjetivamente constantes. En tercer lugar, consideró que la sensación se relaciona con la intensidad del estímulo logarítmicamente. Esto lo observó verificando la relación que existía entre la variable física y la variable sensación. Fechner se basó en la ley de Weber, la ley de discriminabilidad, utilizando la K de Weber, fracción de Weber, como constante de proporcionalidad. Vamos a describir un experimento psicofísico que nos permitirá ver la diferencia entre la ley de Weber y la ley de Fechner. La tabla de datos de la izquierda de esta diapositiva nos muestra en la primera columna los valores de intensidad del estímulo que se han presentado a un sujeto. Supongamos que se corresponde con la intensidad luminosa de pequeños puntos en la pantalla de un ordenador.
Recordemos que en la presentación anterior, la relativa a la explicación de la ley de Weber, pusimos un ejemplo donde el umbral absoluto de detección de un pequeño o débil punto luminoso en la pantalla de un ordenador era en torno a 30 candelas por centímetro cuadrado. Este valor de intensidad del estímulo asumíamos que era el origen de la escala de sensación, es decir, la sensación cero, ya que es un valor que se detecta a nivel del azar. Es decir, el 50% de las veces que es presentado somos conscientes de su presencia, se detecta, y la otra mitad de las veces no se detecta, no somos conscientes de su presencia. Después el investigador comprobó experimentalmente que cuando se mostraba al sujeto un punto de 30 candelas, era necesario un incremento de 3 candelas para que el sujeto advirtiese un cambio. Es decir, para que fuese capaz de diferenciar en luminancia los dos puntos de luz presentados sucesivamente en el ordenador. Por tanto, el valor de un estímulo de 33 candelas, 30 más 3, equivale a una nueva sensación, ya que el punto se discrimina como más brillante que el de 30. Le llamaremos sensación 1. Bien, el investigador repite el experimento. Ahora le presenta un nuevo punto en la pantalla con un valor de 33 candelas y mediante el paradigma de discriminación trata de averiguar qué incremento debe aplicar a ese estímulo de 33 candelas para que sea capaz de percibir una diferencia. Supongamos que el incremento requerido es de 3,30 candelas. Por tanto, este es el valor que produce una sensación diferente. Le llamaremos sensación 2. Véase en la columna tercera de esta tabla, cómo vamos otorgando estos valores, correspondiendo a los valores de la primera y a sus incrementos en la segunda columna. Ahora, en la tercera fila, sumamos a 33 candelas 3,30, que ha sido el incremento requerido. En total, 36,30 candelas. Y el investigador va a averiguar de nuevo cuánto debe incrementar el estímulo para que este nuevo punto sea subjetivamente diferente de uno de 36,3 candelas. Resulta que ese valor es de 3,63. Por tanto, si a 36,3 le sumamos 3,63, 39,93 causará una nueva y diferente sensación que llamaremos sensación 3. Así, el investigador repetirá el procedimiento del mismo modo para completar 15 sensaciones que se muestran en la tabla, en la columna derecha de la tabla de la diapositiva. Y lo representamos gráficamente en un sistema cartesiano a la derecha. Como vemos, se define una función lineal, una relación lineal entre el incremento del estímulo requerido para percibir un cambio en el eje de ordenadas y la intensidad del estímulo de referencia en el eje de abscisas. Por tanto, es una ecuación de primer grado la que define la función lineal, aquella función que tiene por representación una línea recta. Bien, ahora vamos a representar en otro gráfico, en este que se muestra en esta nueva diapositiva, los pares, intensidad del estímulo, que se muestra en la columna izquierda de la tabla, y la sensación, que se muestra en la tercera columna de dicha tabla. Es decir, tomamos la sensación en lugar del incremento del estímulo requerido para percibir un cambio. Observamos que la línea imaginaria que conecta ahora estos puntos, que definen la relación bivariada entre la sensación y el estímulo, la intensidad del estímulo, es ahora una función no lineal, una curva de tipo logarítmico. Es decir, podemos concluir que la relación que existe entre la sensación y la intensidad del estímulo es logarítmica y no lineal. De este modo, Fechner pudo proponer una nueva ley que relacionaba ambos elementos de la correspondencia psicofísica, la sensación y la intensidad física del estímulo que la causa, que la provoca, expresándola del modo siguiente. La sensación, que es la variable psicológica, se relaciona matemáticamente con la intensidad del estímulo
de modo logarítmico, según una función logarítmica. La función logarítmica es una función no lineal, pero linealizable. ¿Cómo? Bien, si en lugar de representar en el gráfico cartesiano la relación entre la intensidad del estímulo y la sensación, ahora representamos la relación entre el logaritmo de la intensidad del estímulo y la sensación, es decir, la columna 2 y 3 de la tabla de la diapositiva, observamos en el gráfico de la derecha que la forma de la función que relaciona ambas variables es de tipo lineal, es decir, hemos linealizado la función. Por consiguiente, la variable del eje de ordenadas, la sensación, se relaciona logarítmicamente con la variable que hay en el eje de abscisas. Es decir, la sensación es directamente proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo, que es lo que sostiene la ley de Fechner, que fue formulada en 1860, mediante esta ecuación que se muestra en la diapositiva abajo, donde S representa el valor de la sensación y E el valor de intensidad del estímulo, mientras que K es una constante, la pendiente de la recta, la que define la inclinación de la función lineal, que varía de estímulo a estímulo y que es equivalente a la fracción de Weber. Esta ecuación se conoce como la ley de Fechner, como hemos dicho. Vamos a ver cómo interpretar la ley de Fechner. Esta relación logarítmica entre la sensación y la intensidad del estímulo significa que la sensación aumenta más lentamente a medida que aumentamos la intensidad del estímulo. Así, una relación bivariada, es decir, entre las dos variables, la física y la psíquica, una relación lineal, nos indica que el crecimiento de la variable dependiente es constante, sigue una constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si en una sala duplico la intensidad de luz que había al inicio de mi estancia, la sensación de luminosidad también aumentará hasta ser el doble, si sigue una función lineal. Y si triplico esa intensidad de luz, también triplicaré mi sensación. Y si cuadruplico la intensidad física de luz, también cuadruplicará mi sensación. Es decir, va ajustándose incrementos iguales en la variable física, produce incrementos equivalentes en la variable sensación. Esto es lo que vimos que sucedía en el experimento de discriminación de Weber, donde los incrementos requeridos para discriminar dos pesos, uno en cada bandeja sostenida por las dos manos, había que duplicarlos si se duplicaba el peso del estímulo de referencia. O bien había que triplicarlo o cuadruplicarlo al hacer lo mismo con el estímulo de referencia. Es decir, duplicar, triplicar, cuadruplicar es una constante multiplicativa. Multiplicar por 2, por 3, por 4, etc. Sin embargo, lo que Fechner demostró es que la sensibilidad, la medida de las sensaciones, no seguía una función lineal, como sostenía o como defendía la ley de Weber, sino una relación logarítmica, es decir, una función no lineal. Así, si duplicamos la intensidad de luz de la sala, la sensación también crecerá, pero algo menos que el doble. Y si la triplicamos, la intensidad de luz también aumentará, pero algo menos que el triple. Podría decirse que mientras la intensidad física de la luz, en este caso, aumenta en progresión aritmética, es decir, multiplicativamente, la variable psicológica, la sensación, también aumentará, pero en progresión aritmética, es decir, sumativamente. La curva que se muestra en esta diapositiva es la que corresponde a una función logarítmica. Aquí vemos que la curva al principio se eleva muy rápidamente, asciende muy rápidamente, pero conforme aumenta la intensidad del estímulo, cada vez se eleva más lentamente, como si fuera desacelerándose el crecimiento. Incluso llegará a alcanzar un valor asintótico, es decir, paralela al eje de abscisa. Llegará a una meseta, a un punto donde ya se ha saturado. El umbral terminal llega a su límite de tal manera que el sensor ya no detecta cambios en sensación. En esto consiste el crecimiento logarítmico. En esta diapositiva se muestran las dos leyes de la psicofísica clásica, la ley de Weber y la ley de Fechner. Las gráficas
nos permiten comparar la diferencia entre estas dos funciones. La función lineal, la que se ajusta a la ley de discriminación sugerida por Weber, y la ley logarítmica, a la que se ajusta la función de sensación propuesta por Fechner. En resumen, según Fechner, la sensación que experimentamos es directamente proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo y no es linealmente o proporcional directamente a la intensidad del estímulo, como decía Weber. Veamos otra escala psicofísica fechneriana, en este caso relativo a un experimento en audición. Bien, como nos muestra la tabla estadística, la tabla de datos de la izquierda, el umbral absoluto, que marca la sensación nula, sensación cero, es de 20 hercios. Es decir, 20 vibraciones por segundo se requieren para detectar un tono, un sonido con una cierta tonalidad. Esa es la más baja tonalidad que el oído humano es capaz de percibir, el umbral absoluto. Por otra parte, fue necesario un incremento de 2 hercios, 2 vibraciones por segundo, para diferenciar una nueva sensación. Es decir, el sujeto era capaz de discriminar un sonido de 20 hercios de un otro sonido de 22 hercios. Incremento, por tanto, del estímulo 2 hercios. Incremento requerido para percibir una diferencia mínimamente. A continuación observamos que cuando se presenta al sujeto un estímulo de 22 hercios, el incremento requerido para percibir otro cambio es de 2,2, ya que 2,2 más 22 nos da 24,2. Esa sería la sensación número 2. El siguiente incremento sería la diferencia entre este valor 26,62 y 24,20. Es decir, estamos viendo los incrementos sucesivos cómo crecen de modo logarítmico. Es decir, la distancia entre los puntos de aquí, como vemos, va variando. Dicho de otra manera, mientras el valor de la intensidad física el incremento en intensidad física es constante, el incremento en sensación cada vez se va comprimiendo más, hasta llegar a un límite en el cual se alcanzaría la asíntota y ya no sería perceptible el cambio de sensación. Esta variación de la sensación que observamos en el eje de ordenadas, vemos cómo se reduce la distancia entre puntos sucesivos conforme va aumentando la intensidad de la variable física. Hasta aquí hemos registrado 10 datos para componer una escala psicofísica de percepción de la tonalidad. De modo que tenemos una escala con 10 niveles de sensación diferenciados y que hemos representado gráficamente. Veíamos cómo se ajustaba la relación bivariada entre sensación e intensidad del estímulo a una curva logarítmica. Sin embargo, sabemos que es posible linealizar esa función. Al transformar la intensidad del estímulo en el logaritmo de intensidad del estímulo, como se muestra en la columna 1 y 2 de la tabla de esta diapositiva, si representamos ahora gráficamente los pares de valores logaritmo de intensidad del estímulo y sensación asociada, se observa que la relación es lineal, es decir, la representación gráfica de la derecha muestra una función lineal, una ecuación de primer grado cuya representación es una línea recta que expresa o que nos dice que la sensación es directamente proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo. Y la pendiente de esa recta precisamente sería la fracción de Weber, que es una medida, como sabemos, de la discriminabilidad, de la finura discriminativa, de la sensibilidad del perceptor. En definitiva, las leyes de la psicofísica se ocupan de esclarecer la relación funcional que existe entre los cambios de intensidad física del estímulo, dominio objetivo, y los cambios que estos provocan en la sensación interna del sujeto, dominio subjetivo. Por tanto, la psicofísica estudia la relación entre lo objetivo y lo subjetivo, o dicho en otros términos,
estudia la correspondencia que se da entre el mundo físico de la materia y la energía y el mundo psíquico de la mente, el sistema cognitivo del sujeto. Precisamente la función psicométrica, la que relaciona ambos tipos de variables, la física y la psíquica, establece qué tipo de relación se produce. Si es lineal, de tipo logarítmico, o de tipo no lineal. A la psicofísica clásica de Weber y Fechner se le han atribuido algunas críticas. Las principales de estas son: en primer lugar, no podemos medir directamente la sensación, sino indirectamente, es decir, a través de la respuesta de los sujetos, la cual se relaciona de algún modo con la sensación. En segundo lugar, la respuesta que informa el sujeto no separa claramente los componentes sensoriales de los componentes cognitivos. Es decir, el proceso de discriminación o de detección del proceso de selección de la respuesta o decisión de la respuesta entre las opciones posibles. En tercer lugar, la tercera crítica hace alusión a que la constante o fracción de Weber suele ser diferente para cada propiedad sensorial que percibimos, para cada cualidad que experimentamos. ¿Por qué? Bueno, para esto hay una explicación desde la teoría evolutiva, desde la perspectiva de la evolución. Los sentidos no tienen por qué tener todos otorgar la misma relevancia informativa a todas las propiedades sensoriales. Aquí prima el sentido de la supervivencia de la especie, la conservación. Se detectan principalmente aquellos rangos de sensibilidad que son más útiles para la supervivencia. En cuarto lugar, se discute sobre el concepto de umbral. ¿Es una variable continua o es un valor discreto, discontinuo? El problema del umbral absoluto es que no hay un punto fijo que separa la consciencia de la no consciencia. No hay un punto de corte entre la detección de la presencia y la ausencia de un estímulo. Es decir, es un valor variable que depende del estado de adaptación del perceptor. En quinto lugar, el umbral, según la psicofísica clásica, es un valor probabilístico, precisamente como consecuencia de lo anterior. No hay certeza de que por encima de ese valor siempre será detectado o discriminado el estímulo, sino que es un valor en torno al cual tiene una probabilidad de detección. Finalmente, por último, algunos métodos psicofísicos generan errores de habituación de la respuesta, debido al efecto de orden, si se presentan en orden creciente sucesivo, o bien un error de anticipación o error de expectativa, ¿no? De expectación. El sujeto tiende a responder con mayor probabilidad según la respuesta anterior. Si ha sido afirmativa, pues hay más probabilidad de que dé otra respuesta afirmativa que negativa. No obstante, el método de estímulos constantes trata de evitar precisamente estos dos tipos de errores. Para determinar los valores de los umbrales, umbral absoluto y umbral diferencial, y verificar hipótesis, el propio Fechner elaboró unos procedimientos experimentales conocidos como métodos psicofísicos clásicos. Estos son tres: el método de los límites o mínimos, el método del error promedio, también conocido como método de ajuste, y el método de los estímulos constantes. Todos ellos permiten obtener una aproximación estadística tanto al umbral absoluto como al umbral diferencial, si bien el método de los estímulos constantes ha sido el más frecuentemente utilizado por su precisión. Para la elección de uno u otro de estos métodos, el experimentador deberá tener en cuenta diversos factores, por ejemplo, la disponibilidad de valores continuos o discretos de los estímulos de prueba, el deseo de evitar posibles errores de juicio, error de habituación o error de anticipación, o bien el tiempo disponible para la recogida de datos, ya que el método de estímulos constantes es más laborioso y consume más tiempo, por ejemplo, que el método de ajuste o el método de los límites. Veamos cómo averiguar el valor del umbral absoluto aplicando el método de los estímulos constantes. En este método, a lo largo del experimento se presentan repetidamente los mismos estímulos, generalmente 7, 9
u 11 niveles de intensidad del estímulo, pero se presentan en un orden aleatorio, al azar, no de modo creciente ni de modo decreciente. De este modo se evitan los errores de habituación y anticipación de las respuestas. Veamos mediante un ejemplo cómo se obtiene el umbral absoluto según este método. Describiré el experimento y el contexto experimental. En este experimento psicofísico, el investigador seleccionó 9 valores de intensidad del estímulo que se supone contienen el valor del umbral, para lo que a veces es necesario un experimento preliminar, un experimento exploratorio, para ver en torno a qué rango de valores se encuentra el umbral absoluto. Una vez seleccionados, pongamos por caso, estos 9 valores de intensidad del estímulo que se muestran en la columna izquierda de la tabla, es decir, 10, 15, 20, hasta 50 intensidad estimular, cada uno de esos valores se le presentó al sujeto en orden aleatorio 20 veces y se registró la frecuencia de veces que dijo sí percibo ese estímulo. Finalmente, el experimentador eligió como valor del umbral aquella intensidad del estímulo que fue percibida al 50% de las veces que fue presentada. Es decir, en la columna 2 tenemos la frecuencia individual de detección o de síes de cada uno de estos valores de intensidad del estímulo mostrados en la columna izquierda. A la derecha podemos calcular la probabilidad de detección. Es decir, de las 20 veces que fue presentada, en la primera fila vemos que una detectó el sujeto. Por tanto, tiene una probabilidad del 5%, ¿no? 0,05. Mientras que la frecuencia de detección, 2 síes, fue cuando el estímulo tenía intensidad de 15. Por tanto, tiene una probabilidad de detección de 0,10. Y así sucesivamente vemos las probabilidades que se obtienen dividiendo la frecuencia de veces que fue detectado entre el número de veces que fue presentado, es decir, 20. Finalmente, el experimentador eligió como valor del umbral aquel valor de intensidad del estímulo que fue detectado con una probabilidad de 0,5. Es decir, aquí el umbral absoluto se define como la mediana de la distribución de los valores del estímulo. Vemos que el valor de intensidad 30 corresponde al umbral absoluto, ya que fue la intensidad que ha sido detectada la mitad de las veces que ha sido presentada. En el gráfico de la derecha se resumen los datos de un experimento psicofísico de obtención del umbral absoluto, y vemos cómo gráficamente también puede obtenerse el valor del umbral. Si en el eje de ordenada tenemos la probabilidad o porcentaje de detección, trazamos en el correspondiente a la probabilidad del 50% una línea paralela al eje de abscisas que intersecta la función sigmoide y trazamos desde esa sigmoide una perpendicular hacia abajo, nos señalará la perpendicular sobre el eje de abscisas el punto que expresa el valor del umbral absoluto. Los signos más o menos quiere decir si fue detectado o no fue detectado. Los signos positivos, respuesta sí, mientras que el signo negativo indica respuesta no. No obstante, es muy poco frecuente que entre los valores de probabilidad de detección del estímulo, los mostrados aquí en la columna tercera, se encuentre exactamente un valor con 0,50. Lo habitual será tener que interpolar porque encontraremos valores que oscilan en torno a 0,50 pero no exactamente 0,50. Ajustando a una función gaussiana acumulativa podrá interpolarse dicho valor correspondiente a probabilidad de detección de 0,50. Esto lo veremos en un ejemplo posterior. Esta otra diapositiva resume un experimento de obtención del umbral absoluto de contraste en luminancia. A la izquierda se muestra el tipo de estímulo presentado a los sujetos, que consistió en parches circulares de color gris, gris claro, sobre un fondo gris más oscuro, uniforme, el gris. Y debajo se puede ver el perfil de luminancia del estímulo, es decir, la variación en luminancia entre la figura, parche circular, y el fondo del cuadrado. Como puede observarse, se trata de un perfil que define una función escalón, la cual pasa de un nivel bajo en luminancia, el gris del fondo, a un nivel más alto en luminancia, que es la figura circular. Se muestra también la fórmula para calcular el contraste según la fracción de Weber, es decir, el incremento de luminancia respecto a la luminancia del fondo. La tarea de los sujetos consistía en indicar si o no detectaban el parche circular, es decir, si eran capaces de diferenciarlo del fondo de la pantalla. El gráfico de la derecha muestra la función de densidad, es decir, la función psicométrica de este experimento, conteniendo los resultados del mismo. Sobre el eje de abscisas se representan las intensidades del estímulo, es decir, el contraste físico.
Debajo pueden verse los niveles de gris presentados. De izquierda a derecha va aumentando el contraste. En el eje de ordenadas se indican las proporciones de detecciones correctas. Los puntos negros sobre este gráfico representan las proporciones de detecciones correctas para cada uno de los contrastes, es decir, para cada estímulo. Y la línea verde con forma de S, con una función sigmoide, es la función psicométrica que mejor se ajusta a estos datos, es decir, la función gaussiana acumulativa en este caso. Aquí se define el contraste como el valor del estímulo que es detectado el 75% de las veces que ha sido presentado, ya que se trata de un procedimiento de elección forzada entre dos alternativas. Es decir, se usó concretamente el procedimiento Two Interval Forced Choice, es decir, elección forzada entre dos intervalos. Bien, vamos a poner un ejemplo de cálculo del umbral absoluto utilizando el método de mínimos cuadrados, un ajuste por mínimos cuadrados. Es decir, obtendremos una aproximación estadística al valor del umbral que se definirá como la mediana o aquel valor con probabilidad 0,5. En primer lugar, registramos las puntuaciones directas mediante un experimento psicofísico. En la columna de la izquierda se muestran cómo las intensidades seleccionadas por el investigador fueron 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Estos valores fueron presentados en orden al azar repetidas veces. La frecuencia de detección la tenemos en la columna segunda. En la tercera columna vemos la probabilidad o proporción de veces que fue detectado el estímulo sobre las que fue presentado. Finalmente, en la columna cuarta tenemos el valor típico, la puntuación estándar, es decir, el valor en la curva normal de Laplace-Gauss. Como vemos, esa transformación z es la que vamos a utilizar para linealizar los datos de la función sigmoidea, en este caso. En esta representación gráfica de la derecha tenemos los datos linealizados, la ecuación de la recta en color rojo. La ecuación de la recta se superpone sobre el gráfico y vemos que tiene una pendiente de 0,22, redondeando a las centésimas. Además hay un buen ajuste, puesto que el coeficiente de determinación, r cuadrado, es 0,98. Quiere decir que el 98% de la variabilidad de estos datos viene explicado por la variable independiente. Como vemos, una vez que hemos obtenido la ecuación de regresión, tenemos el valor de la pendiente, que expresa precisamente la constante de Weber o finura discriminativa. Además también tenemos el intercepto o ordenada en el origen, que es un valor de menos 2,69, es decir, que corta por debajo del origen de los ejes de coordenadas a la ordenada. Vemos que la ecuación tipificada, por tanto, puesto que hemos utilizado los valores típicos para hallar la recta de regresión, hemos utilizado la columna 1, intensidad del estímulo, y la columna cuarta, valores z. La ecuación de la recta es menos 2,69 más 0,22 multiplicando a e. Si sustituimos el valor de z por 0, es decir, cuando la recta corta al eje de abscisas, cuando la ordenada vale 0, entonces observamos que despejando nos proporciona el valor del umbral absoluto. Es decir, 0 igual a menos 2,69 más 0,22e despejando e, que sería el umbral absoluto valor 0, e sub 0 de la escala, resolviendo nos da 12,23 como valor del umbral. Efectivamente, observando la tabla de la izquierda, ya podíamos intuir que entre los valores de intensidad del estímulo 12 y 14 se hallaba el umbral, puesto que les corresponde al valor de intensidad 12 una probabilidad de 0,4 y al valor de 14 una probabilidad de 0,65, es decir, la probabilidad 0,5 es un punto intermedio entre 12 y 14. Bien, ha sido necesario interpolar mediante el ajuste a una función gaussiana para averiguar el valor del umbral absoluto correspondiente a una probabilidad de detección de 0,5. La función psicométrica, como la que aquí se muestra, se representa con la letra griega psi y tiene 4 parámetros o argumentos. El primero de estos es el valor del estímulo representado con la letra x en la fórmula que vemos abajo. El segundo es la tasa de adivinación, que está representada en la función psicométrica con la letra griega lambda. Vemos arriba cómo hay el lapsing rate, indica esas respuestas que son acertadas por casualidad. En tercer lugar tenemos el valor del azar. Debe controlarse su influencia en la elección de la respuesta del sujeto. Debería ser neutralizado.
Aquí está representado con la letra griega gamma. Como vemos, es el nivel inferior asintótico. Y el cuarto parámetro es el criterio de decisión o de selección de la respuesta. Aquí está representado con la letra beta. Y como vemos, tiene un valor aproximadamente de 0,5. Es preciso aclarar que el valor del umbral absoluto debe ser establecido según el paradigma experimental que hayamos utilizado para generar los datos. Así, arriba a la izquierda se muestra un gráfico con una función psicométrica que ha utilizado el paradigma experimental sí-no para registrar datos. Es decir, el sujeto tiene que responder sí o no detecta el estímulo. En este caso, el umbral absoluto se fija en el 50%, aquel estímulo que es detectado con una probabilidad 0,5. Sin embargo, cuando se utiliza el paradigma experimental Two Alternative Forced Choice, es decir, elección forzada entre dos alternativas, véase gráfico arriba a la derecha, el rango de variación de cada una de las dos alternativas es del 50%. Por tanto, aquí debería fijarse el umbral absoluto en el 75%, que es el punto medio entre el 50 y el 100. Finalmente, el gráfico de abajo a la derecha ha sido generado usando el paradigma experimental Odd One Out, es decir, elige el estímulo diferente. Esto es, se presentan tres estímulos siendo dos iguales y uno distinto, y el sujeto debe responder cuál es el diferente a los otros dos. En este caso, cada alternativa tiene una probabilidad de 0,33. En consecuencia, el umbral absoluto se fija en el valor de probabilidad 0,66. Como vemos, en la fórmula de la función psicométrica de abajo, los tres gráficos tienen los cuatro parámetros ya comentados anteriormente. En esta gráfica extraída del manual de Kingdom and Prince, se muestra comparativamente los valores que se recomiendan para fijar el valor del umbral absoluto dependiendo del paradigma experimental utilizado, es decir, del número de alternativas entre las que el sujeto tiene que elegir, 2, 3 o 4 alternativas de elección forzada. Por otra parte, existen diversas funciones con forma sigmoidea que se parecen bastante a la función normal de Laplace-Gauss acumulativa, la que está en esta gráfica en color verde oliva. Estas son la función logística en color verde botella, la función Weibull en rojo, la función Gumbel en azul oscuro y la función trigonométrica de la secante hiperbólica en azul celeste. Todas ellas producen un ajuste similar a los datos, siendo las diferencias negligibles. Prosigamos. Veamos ahora cómo aplicar el método de los estímulos constantes al cálculo del umbral diferencial. Aquí también el investigador suele elegir entre 7 o 9 valores de intensidad del estímulo de comparación, es decir, siempre intensidades supraumbral, y centrados en torno a un estímulo estándar o referencia. En segundo lugar, los estímulos son presentados al sujeto en orden aleatorio, también, al azar. Al evitarse la dirección, es decir, el orden ascendente o descendente de la serie, se evitan los errores por habituación o efecto de arrastre de la respuesta y de anticipación o efecto expectativa. En tercer lugar, cada vez el estímulo de comparación se presenta contrabalanceando el orden con el estándar, para así evitar el efecto de orden. En cuarto lugar, el sujeto suele ser forzado a responder dicotómicamente si el estímulo de comparación es mayor o menor que el estándar. En quinto lugar, el umbral diferencial se obtiene al calcular la semidiferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil de la distribución de valores del estímulo, es decir, lo que se conoce como diferencia intercuartílica. Bien. Para facilitar la comprensión de esta fórmula de la diferencia intercuartílica, recordemos que la curva normal de Laplace-Gauss es una curva continua, simétrica y asintótica. En ella, las tres medidas de tendencia central, media, mediana y moda, coinciden. Es decir, el cuartil 2 y el percentil 50 equivalen al valor de la media y de la moda, el valor modal. Por tanto, el cuartil 2 es aquel valor de la distribución de intensidades del estímulo que es discriminado el 50% de las veces que fue presentado y divide la curva de Gauss
en dos mitades exactamente iguales, es decir, deja por debajo de sí al 50% de los valores del estímulo. El cuartil 1 es aquel valor de la distribución que es discriminado al menos el 25% de las veces que fue presentado, y equivale al percentil 25. El cuartil 3 es aquel valor de la distribución de intensidad del estímulo que es discriminado el 75% de las veces que fue presentado, y equivale al percentil 75. Vamos a ver un ejemplo en el que se muestra cómo determinar el umbral diferencial o incremento del estímulo requerido para percibir un cambio, ajustando los datos por el método de mínimos cuadrados. Primero, el investigador selecciona un conjunto de valores de intensidad del estímulo que serán presentados a los sujetos, generalmente un número impar de estímulos, 7, 9, 11. Así, en este ejemplo, hemos seleccionado 7 estímulos que serán 3 de intensidad inferior al estándar y otros 3 de intensidad superior al estímulo de referencia. Como es habitual en el procedimiento de discriminación, durante el registro experimental de datos o sesión de prueba o de test, se le pide al sujeto que haga un juicio comparativo entre un estímulo de referencia y otro estímulo de comparación. Y este responderá si es mayor el de comparación que el estándar o bien si es menor el estímulo de comparación que el estímulo de referencia o estándar. En cuanto a la intensidad percibida, cada par de estímulos a comparar fue presentado en este ejemplo 25 veces al sujeto. Por tanto, se requieren 175 ensayos que resultan de combinar 7 estímulos con 25 repeticiones. Una vez registrados los datos de los 175 ensayos, el investigador calculó primero la frecuencia de respuesta de cada sujeto, respuesta mayor que el estímulo de comparación mayor que el estímulo estándar. En segundo lugar, la frecuencia acumulada. En tercer lugar, la probabilidad de detección, es decir, el número de veces que ha percibido el estímulo de comparación mayor que el estándar de todas las veces que fueron presentados. Después calculó los percentiles 25 y 75, que definen el intervalo de incertidumbre, es decir, la zona de confusión o de indecisión. Estos percentiles equivalen el percentil 25 al cuartil 1 y el percentil 75 al cuartil 3 respectivamente. Es decir, el valor inferior y superior que fue detectado el 25% de las veces que fue presentado o el 75% de las veces que fue presentado. Como vemos, estos valores son el cuartil 1, percentil 25, 22.5 y el cuartil 3 o percentil 75, 37,5. Finalmente, se calculó la diferencia intercuartílica, mejor dicho, la semidiferencia intercuartílica, es decir, la diferencia partido por 2, obteniéndose un umbral diferencial de 7.5, 7,5. ¿Cómo interpretar este valor del umbral diferencial? Bien, diremos que se requiere un incremento al menos de 7,5 unidades de intensidad del estímulo, claro, para percibir un cambio en cuanto a intensidad, para percibir una diferencia apenas perceptible. En esta otra diapositiva se muestra una fórmula mediante la cual se puede calcular el valor de un percentil. En otra presentación que trata sobre métodos de la psicofísica clásica, mostraré cómo calcular el umbral absoluto y el umbral diferencial utilizando la transformada logit, la función logística, en lugar de usar la transformación z de puntuaciones típicas o estandarizadas. Como acabo de decir, una alternativa a la transformación z es la transformación logit. Por tanto, podemos aplicar este procedimiento para averiguar el umbral absoluto y el umbral diferencial. Las transformaciones z y logit las fórmulas se muestran en esta diapositiva y ambas sirven para linealizar la función gaussiana acumulativa.
Para finalizar esta presentación relativa a la psicofísica wagneriana, señalaré que en uno de los escasos gestos de arrogancia, ya que era muy humilde Fechner, se le atribuye la frase siguiente: la Torre de Babel no pudo ser terminada porque sus constructores no se ponían de acuerdo en cómo construirla. Mi psicofísica, construcción psicológica, sobrevivirá porque no se pondrán de acuerdo en cómo derribarla. Fechner propuso el método del error promedio para obtención del umbral absoluto, además de estímulos constantes. Utilizando el error promedio, demostró que al menos en datos experimentales psicológicos los errores tienen un gran valor, revelando información sobre el procesamiento cerebral. Pero cuidado, no todo el que viaja a las Indias acaba descubriendo América, por error. Acabamos de ver algunas de las aportaciones científicas de Gustav Theodor Fechner. Muchas gracias por vuestra atención. Espero haber satisfecho vuestra curiosidad e interés por la psicofísica clásica. En la siguiente presentación se describe el legado científico de Staley Smith Stevens a la psicofísica. Si el tema te ha agradado, presiona el icono de me gusta. Y para continuar descubriendo más detalles sobre psicofísica, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.